¿eh? Me gusta más cuando hay algo aquí. Vale. Habéis empezado agradeciendo. Yo tengo una lista tan larga que no sé si cogerle tiempo a ellos, que han sido muy breves. Me dijeron que tenía 5 o 10 minutos para explicar lo que era la teta y más. Esto es horroroso, porque encima yo hablo mucho. Entonces, 10 minutos no sé. Bueno, vamos a intentarlo. Mi comadre Raquel, que empezó conmigo en esta locura, que es una locura, porque es innovador, pero es de hace 1000 años, me decía, es muy fácil, ¿qué es la teta y más? Pues es una apuesta por la crianza natural, la crianza con apego y la lactancia materna. ¿Te vale? Nada más y nada menos. Y por esto además nos dan un premio por innovar. Es decir, estamos diciendo que cojamos a nuestros hijos y les criemos como se les criaba hace 200 años, 500 años, 1000 años, 2000 años, y me dan un premio por innovar. Vale, está muy bien. Tengo mucho que agradecer. Tengo que agradecer a mi comadre, a Raquel, porque un día me escuchó en el parque y no me mandó a ningún sitio raro, entonces, y me apoya siempre, hasta en las mayores locuras. Tengo que agradecer a toda mi familia, que cada vez que llego a mi casa llorando porque hay algo que no sale, pues me apoyan y me aguantan. A mis suegros, mi familia política, porque un día me dijeron adelante. Eso es mucho. A mi marido no sé si le tengo algo que agradecer o no, porque un día me cogió, me lanzó a la piscina y todavía no sé si tiene agua. Ya veremos. Una parte muy importante de lo que es la teta y más son las redes sociales, es cierto. Yo soy socia de la Liga de la Leche y nosotras tenemos como lema el apoyo madre a madre. En León lo hacemos a través de la tienda, a través de la teta y más y a través de las reuniones periódicas de la asociación. Vienen muchísimas madres con muchos problemas en sus lactancias. Para mí la mayor satisfacción de este premio es que me están diciendo que lo estoy haciendo bien cuando viene una mujer con el pecho sangrando y sale de la tienda con el niño en la teta y ella sonriendo. ¿Y tenías que haber traído los clines? Vale, jamás me había puesto nerviosa a la hora de hablar y resulta que ahora estoy nerviosa. No sé muy bien cómo finalizar esto. Tengo que agradecer sobre todo porque la teta y más empezó siendo un proyecto de una loca y ha terminado siendo un círculo de madres que me blindan y me apoyan, y 1300 seguidores en Facebook que están todos los días esperando a ver qué porras les digo a través del blog. Y a todos ustedes muchas gracias por aguantarme porque soy un rollo a veces.